Dice la palabra del Señor, mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere no agradará mi alma. Amén. O sea que hay gente justificada que retrocede. ¿Sí o no? ¿Ah? Pero hay gente que dice que si ya tienes a Cristo eres salvo, y eso es mentira. Eres salvo si tienes a Cristo, por supuesto, pero si retrocedes no agradas al Señor. Ahora la pregunta es, si retrocedo y dice la Biblia que no agradé al Señor, ¿será que soy salvo? O sea, sentido común, ¿va? Así de sencillo. Dile al que está a tu lado, prohibido retroceder. No, dígaselo con fe, por favor. Diga, prohibido retroceder. Amén, iglesia. Por eso es que Dios forma gente. Por eso es que Dios forma discípulos, hermano. Porque la labor del discípulo, del líder, es enforzar en las personas la fe necesaria para que no retrocedan. Miren lo que dice la palabra de Dios. Dice, pero si retrocede, no agradará mi alma. Porque nosotros no somos, diga conmigo, yo no soy de los que retroceden para perdición. Los que retroceden, ¿qué les pasa entonces? Se pierden. Entonces, mire lo que dice la Biblia. No somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Lo que conserva el alma de una persona es la fe. Por lo tanto, si nosotros queremos que alguien se conserve en los caminos de Dios, necesitamos ayudarle a hacer crecer la fe. Alguien tiene que creer lo que le estoy diciendo acá. Mucha gente retrocede por muchas razones. Retrocede porque le faltó fuerza ante la tentación. Retrocede por la adversidad. En 3 años, casi 4 años de ser pastor, he escuchado 1001 razón, pretexto y excusa de la gente por qué retrocede. Es increíble porque la gente regresa o porque la gente no continúa. Es impresionante. Y cuando vemos el fruto de la gente en general, vemos que en ninguna área de su vida tienen fruto porque están acostumbrados a retroceder en todo. Dile que está a tu lado, tienes que acostumbrarte a avanzar en todo. Vamos, dígaselo con fe, hombre, que ni usted se lo cree. Dígaselo con fe y le tienes que acostumbrarte a avanzar. Hermanos, si usted no se acostumbra a avanzar en la vida, va a tener un problema. Porque el que no se acostumbra a avanzar, se acostumbra a retroceder. Cuando hablamos de salir de la zona de confort, escuche con atención, por favor, porque hay gente que se acomoda en un estilo de vida. Y la gente dice, está acomodado. Pero yo he llegado a la conclusión que no existe tal acomodamiento. Yo creo que el que se acomoda va retrocediendo. Porque el tiempo pasa. Como dice la canción, el tiempo pasa. Dile al que está a tu lado, el tiempo pasa, papito. Ya no somos igual. Antes teníamos mucho pelo, ahora cada vez tenemos menos. Antes éramos delgados, ahora estamos... Antes estábamos lisos acá, ahorita, hermano, tenemos un montón de arrugas. Dile al que está a tu lado, el tiempo pasa. Y si nosotros estamos acomodados, estamos perdiendo tiempo. Y perder tiempo es retroceder. Así que nos tenemos que enfocar en avanzar, hermano. En ir siempre hacia adelante, no retroceder, crecer en el Señor, crecer en Cristo, avanzar en el liderazgo, avanzar en el reino de Dios, avanzar en la vida. Es importante que aprendamos a ir hacia adelante, y los que estamos en los caminos de Dios, solo hay un camino para ir adelante, y es el camino de la fe por medio de Cristo Jesús. Dile al que está a tu lado, alimenta tu fe y avanzarás. Hazlo fuerte al Señor. Quiero que vea algo poderoso, por favor. Mire lo que una persona puede lograr a través de la fe. Hebreos capítulo 11, el verso 32.
¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos. ¿Qué hicieron por fe? Hicieron justicia, alcanzaron promesas. ¿Cuántos quieren alcanzar sus promesas? No, de verdad, ¿cuántos la quieren alcanzar? Que tú y tu casa entren a la tierra prometida de Dios, que nadie se quede afuera, que alcancemos la bendición de lo alto. Hay una sola forma de hacerlo y es a través de la fe. Hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada. Escuche esta que está buenísima. Sacaron fuerzas de la debilidad. Y ahí es donde he visto a mucha gente perder, hermano. Cuando es débil, en su debilidad mucha gente retrocede, mostrando una sola cosa, que lo que le hace falta es fe. Así que el que está a tu lado, conserva tu fe. Se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Hermano, ¿qué más queremos? Entonces nos damos cuenta de algo, que lo que la gente realmente necesita para conservar su salvación y caminar en los caminos de Dios es tener fe. Dile al que está a tu lado, ten fe, por favor. Amén. Amén, iglesia. Ahora, ¿cómo llega esta fe a nuestra vida? Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10 dice la palabra de Dios, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo es el Señor de todos. Es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Y tiene razón. Si nosotros queremos que las personas crean, tienen que oír de Dios. Y mire esto, ¿cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, a los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra. ¿Cómo llega la fe al corazón de nuestra gente? Por el oír. Pero ¿cómo les va a llegar si no hay quien les? ¿Cuál es la labor entonces del liderazgo, iglesia? Predicarle la palabra a las personas, hablarles de Dios. Tenemos que entender que las personas no son solo un número en nuestra lista. Es gente que necesita oír la palabra de Dios para vencer su día a día. ¿Cuándo me están escuchando acá, iglesia del Señor? Dile al que está a tu lado, escucha palabra, predica palabra, la fe vendrá y entonces avanzarás. Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra. ¿En dónde pudiéramos estar fallando? En la predicación de la misma palabra de Dios. En oír la palabra del Señor. Le prestamos oído a tantas cosas, menos a la palabra a veces. Y somos convencidos de muchas otras corrientes, menos de lo que deberíamos de ser de la palabra del Señor. Dile al que está a tu lado, la palabra de Dios es lo que te da vida. En Juan capítulo 6, por favor, si es tan amable. Quiero que vea algo muy poderoso acá, iglesia. Jesucristo hablando, Juan 6:39 dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo
¿Cuánto? Dile al que está a tu lado, que nadie se pierda. ¿Usted vio todo lo hermoso que hizo el Señor estos 2 últimos fines de semana? Amén. ¿Sabe cómo logramos eso? Porque Dios nos lo dio. De Dios es la victoria y para Él sea toda la gloria. Amén. Y esta es la voluntad de mi Padre que me envió, que nadie se... Esa es la voluntad de Dios. Que toda la gente que vino, que recibió, que de alguna manera recibieron la palabra del Señor, es que nadie se pierda. Y eso es lo que tiene que estar en nuestro corazón. Que todo aquel, dijo, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo lo resucite en el día postrero. Diga conmigo, la vida eterna de Dios viene por medio de la fe. ¿Cuál es esa fe, hermano? La que viene por medio de la palabra de Dios. Piano, por favor. Dile al que está a tu lado que nadie se pierda. Es muy sencillo, iglesia. Y si nosotros queremos que esta voluntad de Dios esté en nuestro corazón, tenemos que clavarla en nuestro ser. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que a mucha gente le es muy fácil darle la espalda al que dicen no está escuchando nada. Cuando la voluntad de Dios es que nadie se... Por lo tanto, si alguien tiene que luchar para que nadie se pierda, somos nosotros. Miren lo que dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 9. Este verso me ha vuelto loco todo el día y hoy se lo quiero dejar a usted para que lo vuelva loco usted ahora. Lucas capítulo 9, el verso 54 dice la palabra de Dios: viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Quizás usted no le dice: Señor, yo quiero que descienda fuego del cielo y los consuma. Quizás tú no dices eso, pero decimos otras cosas que son iguales a esas, como ignorar la necesidad del pueblo. Como recibir una llamada por teléfono y decir: ¿qué será que quiere ahora este? ¿Cómo molesta? Cuando alguien se va y decimos: ese no quiere nada, que se lo lleve el diablo. Alguien me dijo un día sobre alguien que se estaba yendo de la congregación. Me dijeron: ¿por qué no deja que se vaya? Mire que no ha dado fruto, hombre, que se vaya. Que se vaya. ¿Y si se pierde? No, la voluntad de Dios es que nadie se pierda. Entonces nos toca luchar, ¿no cree? Nos toca luchar de verdad. ¿Sabe cuál es el detalle? Que mucha gente no ha entendido el llamado de Dios en su vida. Creen que ser cristiano es para ser feliz en una silla escuchando un servicio. Y hubo algo que a mí me tocó mucho del discipulado pasado, cuando Jesucristo dijo: para esto he venido. Jesús ni comía, hermano, no tenía tiempo. La gente le decía: Señor, ¿a qué hora vamos a comer? Y él decía: mi comida y mi bebida es hacer la voluntad del que me envió. El Señor se alimentaba de predicarle la palabra a otros, de hablarle del Señor a otros. Ese era su alimento, ese era lo que lo hacía despertarse todos los días. Ir y llevarle la palabra a otras personas. Dice que se levantaba de madrugada a orar, a buscar a Dios. Y cuando lo llegaban a buscar, después de orar, decía: vamos a la otra aldea porque hay que predicar la palabra de Dios.
Oh, Dios vino por toda la humanidad, hermano. Dios no vino por unos cuantos, Dios vino por multitudes. Pero hay gente que tiene problemas con eso. Y entonces vienen corrientes raras. Yo he escuchado pastores, se los digo de corazón, yo he escuchado pastores decir: no, es que ¿para qué la multitud? Chiquito pero de calidad. Ah, chirrión, dije yo. ¿Desde cuándo lo chiquito da la calidad? Cuando la calidad lo que da es la cantidad. ¿O no es así? No, las cosas de más calidad es lo que la gente más quiere. ¿Verdad que sí? Cuando Cristo resucitó a Lázaro, dice que la cantidad de gente que vino detrás de Jesús fue tanta que los fariseos se pusieron de acuerdo para crucificarlo por causa de la gente que lo seguía. Pero Jesús entendió algo, entendió cuál era su llamado. Jesús, miren lo que le dijo a esta gente, y les dijo, entonces volviéndose él los reprendió. ¿Los qué? Y diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Y entonces entendí algo muy poderoso, hermano, que la forma en la que nosotros entendemos el llamado es como nosotros lo desarrollamos. Hay gente que llega a la iglesia para ser libre, pero quiero decirte para qué Dios te hace libre. Dios te hace libre para que le puedas servir. Así de sencillo. Y entonces Jesús los reprende y les dice: ustedes no han entendido el llamado, no han entendido lo que Dios nos llamó. Y entonces Jesús les explica y les dice: porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para... Y se fueron a otra aldea. Amén, iglesia. Dile al que está a tu lado: la voluntad de Dios es clara, y es que nadie se pierda. Amén. ¿Qué hacemos cuando alguien se nos está perdiendo? Yo conozco pastores y lo digo sin ningún afán de criticar a nadie, pero gente que ha venido a esta iglesia a pedirnos cobertura de otras congregaciones y dice: pastor, un tiempo tuvimos mucha gente, pero fíjese que no sé, pasó esto, el otro acá, y entonces perdimos un montón de gente. Y yo me pongo a pensar, digo, ¿por qué no cuidaron lo que Dios les dio? ¿Por qué llorar ahora y no cuidar su vida de no caer en pecado para no perder lo que Dios les ha dado? El tiempo de llorar no es cuando la gente se va, el tiempo de llorar es cuando la gente viene. Ahí es donde tenemos que ir a la presencia de Dios y decirle: Señor, dame la capacidad de bendecirlos. ¿Cuántos entienden su llamado al liderazgo? ¿Cuántos entienden el llamado que Dios les está haciendo? Yo quiero que se ponga de pie, por favor, en esta hora. Yo quiero que entienda el llamado de Dios para su vida. Hoy yo no vine a enseñarle mucho, porque no es mi interés esta noche. Esta noche mi interés es darle una impartición de Dios a su vida. Algo que le ayude a usted a levantarse, a edificarse, a perseverar por medio de la fe, a inspirarse para darle fe a otros. En Romanos capítulo 8, el verso 38 dice: por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, esta parte de la Biblia no es una doctrina,
porque estas cosas sí han separado personas del Señor. Esto no es doctrina, no es como que ya tengo a Cristo, nada de esto me va a separar, es mentira. Si no tenemos el cuidado que tenemos que tener, estas cosas nos separan. La vida o la muerte. A veces nos separa el éxito o a veces el fracaso. Y aquí es donde tenemos que crecer en el Señor y saber qué es lo que Dios quiere de nosotros. Aquí el apóstol Pablo está diciendo: nada de esto me va a separar del Señor. Nada tiene el poder de separarme. Así que dile al que está a tu lado que nada te separe del Señor. Tenemos que luchar, iglesia. Este fue el dolor del Señor. Esto fue lo que el Señor Jesucristo lo hizo dar su vida. Que cada uno de nosotros tuviera la capacidad de no perderse. El salmista escribió y dijo: pídeme y te daré por herencia las naciones. Porque Dios quiere que la humanidad entera conozca al Señor y que nadie se pierda. El apóstol Pedro dijo en una de sus cartas: ¿ustedes creen que Jesús ha tardado su promesa de venir? No la tiene por tardanza, sino que está esperando que más gente se salve. Si el Señor viniera hoy, mañana, ¿cuánta gente se perdería? Miles, millones. Y esa no es la voluntad del Señor, amén. La voluntad de Dios es que nadie se pierda. Voy a terminar con esto acá. Juan capítulo 16, el verso 7 dice así: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis sobrellevar. Aún tengo muchas cosas que contarles, pero no es el tiempo de hablarlas. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, hablando del Espíritu Santo, iglesia, Él os guiará ¿a toda qué? Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Con esto termino acá. Si queremos ser líderes excelentes en el reino, hay una sola forma de serlo, y es que lo que hagamos, lo hagamos en conjunto con el Espíritu del Señor, porque Él es el que convence a los demás de pecado, de juicio y de justicia. El Espíritu Santo es la solución para este mundo, iglesia. La solución para muchos de los que estamos acá hoy. La solución para conservar las personas, para que la gente no se pierda. Él es la solución. La pregunta es: ¿lo tienes? ¿Está Él sobre ti? Jesucristo dijo: el que quiera al Espíritu Santo, pídaselo al Padre y Él se los dará. Esa palabra, pídaselo al Padre, no habla de un pedir. No es como que yo llego y le digo: dame algo, dame el Espíritu. No está hablando de eso. No está hablando como que: a ver, dame dinero ahí, por favor, dame 200 pesos, dame 300 pesos. Esto es darle a alguien algo. Pero Él no está hablando de eso. Él está hablando del hambre en tu corazón, encendida por una pasión.
El Espíritu Santo no va a venir en una persona que está de brazos cruzados, haciendo nada. Jesucristo dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para predicar el Evangelio, para dar vista a los ciegos, para sanar a los oprimidos, para libertar al cautivo, para pregonar la palabra del Señor. Entonces entiendo que el Espíritu Santo estaba en Jesús, porque Jesús tenía una pasión por las almas, una pasión para que nadie se perdiera, una pasión por predicar la palabra del Señor. El Espíritu Santo no va a venir en una oración: Padre, ven sobre mí. No. Tiene que haber un fuego encendido en tu corazón, un deseo grande por bendecir a la gente. Cuando el Señor nos llamó al ministerio, a mí y a mi esposa, su servidor no quería tener iglesia. Yo me acuerdo que empezamos con la idea de un grupo, y la idea era reportar el grupo al pastor Claudio en WhatsApp. Esa fue la idea principal. Cuando nos llega la instrucción de la iglesia, yo me acuerdo que yo no quería salir de mi casa, porque dije: Señor, aquí se ha derramado tu gloria. Yo no quiero salir, yo solo saldré si tu Espíritu viene conmigo. Y ahí fue cuando Dios me habló y me dijo: donde tú vayas, estaré yo. Entonces entendí algo muy poderoso de parte de Dios. El Espíritu Santo solo viene sobre el que entiende su asignatura. Entonces yo puedo hacer influencia sobre la vida de alguien. Entonces yo puedo agarrar a alguien como Miguel, por ejemplo, y ser influencia sobre él, porque hay una unción especial que lo atrae. Entonces esa unción, ese Espíritu Santo, lo hace seguir a Jesús. Y entonces se enciende una pasión en él por predicar la palabra, por hacer lo mismo, sanar los enfermos, libertar cautivos, porque hay una unción que lo jala. Cuando Cristo se fue, juntamente con él se fue todo aquel avivamiento, porque el Espíritu Santo aún no había venido. El fuego de Dios, la pasión por su Espíritu, es lo que desata todo lo que usted puede ver a través de los frutos de Dios. Pero quiero ponerle esto en su corazón: el Espíritu Santo no va a venir sobre alguien que tiene un pensamiento negativo, sin posición, sin entendimiento. ¿Me estoy explicando acá, iglesia? El Espíritu Santo vino sobre Jesús porque Jesús entendía cuál era su llamado, entendía lo que tenía que hacer. Entonces vino, y entonces la obra de Dios fue majestuosa en Cristo, fue gloriosa en el Señor. Dice la palabra de Dios que no caberían en los libros las maravillas que Cristo hizo, y aún así Él dijo: las cosas que yo hago, ustedes las harán, y aún mayores harán en mi nombre, cuando Él haya venido sobre vosotros. Amén, iglesia. Dele un fuerte aplauso al Señor ahí. Hoy en esta hora, hoy le quiero hablar a tu corazón, iglesia. De verdad te lo digo con todo el amor de Cristo. Liderazgo se define por una palabra. El liderazgo se define por la palabra influencia. Eso es un líder, iglesia. Y ese tiene que ser tu corazón: ser influencia en la vida de los demás, ser influencia para alguien más. Y la mejor influencia que podemos ser en alguien es a través de su Espíritu. Tuve la oportunidad de conocer a un hombre de Dios muy grande en el reino, el doctor Myles Munroe, un hombre ya fallecido. En uno de sus libros que habla del reino de Dios,
Dice que cuando él empezó el ministerio, nadie lo escuchaba. No le influencia en la vida de nadie. Dice que empezó en las Bahamas, porque él veía la necesidad. Él fue a estudiar a Oral Roberts en Estados Unidos. Cuando él salió, dice que él quiso empezar algo y nadie lo seguía. Nunca nadie. Y entonces se desesperó. ¿Sabe qué? Este hombre no dijo, es que eso no quieren de Dios. O sea, uno les está hablando y nadie agarra la onda. Pues es lo que dice mucha gente. En serio. Ese es lo que no quiere es nada. Ese quiere estar en pecado. Él no dijo eso. ¿Sabe qué hizo él? Oró al Señor. Dice que pasó días enteros buscando el rostro de Dios. Y una noche el Espíritu Santo vino a su habitación. Dice que lo llenó de tal forma que cuando salió de ese lugar, la gente lo empezó a seguir. ¿Por qué les la influencia, iglesia? Si realmente queremos hacer la diferencia en la vida de la gente, necesitamos de su Espíritu. Así que esta noche, en el nombre de Jesús, yo quiero que donde sea que estés en tu lugar, salgas de tu asiento, vengas al altar y le pidas a Dios con todo tu corazón: Espíritu Santo, ven a mi vida. Yo quiero ser un mejor líder de lo que soy. Quiero ser una mejor persona de lo que soy. Quiero ser esa persona que hace la diferencia.